partir de cierta edad, y yo tengo 70 ahora, tienes mucho más que contar, porque tienes mucho más tiempo para sentarte y reflexionar, y porque has vivido mucho. Hemos aprendido durante muchos años a ejercer un trabajo que nos compensa, que nos mantiene vivos, que nos mantiene en forma. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Aprender a jugar a la petanca? No, nos han costado una parte de la vida que es consustancial a nosotros, la creación. A partir de principios de 2013 se inicia un proceso de inspección a numerosos escritores porque se plantea la imposibilidad de compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación ganada a lo largo de 40 años de cotización con la realización de otras actividades o con la percepción de derechos de autor siempre que se suba el salario mínimo interprofesional a lo largo del año. Los músicos creativos y demás siempre hemos cobrado muy poco o muy mal y resulta que lo que nos queda es mínimo. Entonces, si encima para colmo resulta que no tenemos ningún derecho a poder trabajar después de esa jubilación, ¿qué es lo que nos queda? Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de los autores que han sido autónomos o han estado en el régimen de autónomos perciben una pensión que va entre los 500 y los 800 euros, es evidente que la actividad literaria que desarrollen y los derechos de autor que perciben, lo único que les permite es dignificar un poco más su vida. Tengo 85 años de edad, soy autor desde los 16 años, continúo creando porque el autor no se jubila nunca, nunca se jubila, el autor siempre escribe. He llegado a la edad que tengo y me dicen, ahí te apañes como puedas y salves el que pueda. ¿Qué hubiera pasado si esto que se está haciendo ahora acaeciera? Es el famoso caso de Miguel de Cervantes. No hubiera podido, bajo ningún concepto, publicar la segunda parte del Quijote, ya que la publicó a los 68 años, y Cervantes había tenido una vida muy agitada y muy complicada económicamente. Si hubiera estado cobrando una pensión y le hubieran dicho, si publicas la segunda parte del Quijote no vas a poder cobrar la pensión, no tendríamos esas páginas maravillosas, por ejemplo, de la muerte del Quijote. El creador, si prescinde, aunque sea de una parte de su pensión, no tiene ninguna garantía de complementar a través de los ingresos, que son siempre esporádicos, tanto de derechos de autor como por actividades literarias, lo que va a perder en la pensión. Por tanto, el autor debe trabajar y crear con tranquilidad, no tener sobre la cabeza la espada de Damocles de la posibilidad de que le priven de una pensión ganada a lo largo de los años. Es el mejor momento de los escritores. Lo que es terrible es que tengan que decidir los escritores si escriben o no. Pero bueno, ¿dónde se ha visto esto? Es que es algo verdaderamente lamentable. Cortázar, Borges, Rafael Alberti han sido ejemplos de gente que en su plena madurez, hoy mismo Caballero Bonal, han seguido creando hasta el día antes de morirse. Yo estoy a punto de llegar a los 65 años. A mí, a medida que avanzan los años, cada vez tengo más proyectos y más deseos de hacer proyectos. Y cuando empiezo a tener ideas claras, de muchos años que he llevado ideas confusas. Ese es el proceso de la creatividad. Si a mí a los 65 años me impiden trabajar, realmente están acabando con mi vida. Si yo he tenido la fortuna de contar en mi trabajo con gente de más edad, me gustaría que la gente que viene detrás tuviera la misma oportunidad, porque la sabiduría es conciencia y es experiencia. Si se intenta, digamos, hacer desaparecer la mayor fecundidad mental de los creadores, que es generalmente cuando sucede una edad provecta en que la experiencia rezuma en toda su obra, la castración que sufre la sociedad, la aportación cultural que pueden hacer esos creadores desaparece. Sería una sociedad en que quizá los únicos que saldrían beneficiados de esto serían los intermediarios del fútbol. Los autores, en la medida en que ven que pueden perder su jubilación, pues se pueden retraer a la hora de aceptar determinadas actividades culturales, a la hora de aceptar publicar un libro, porque le puede llevar a la pérdida de la pensión. Es no solamente un patrimonio para la nación, es una fuente de ingresos. Hay un dato que demuestra que en Europa la cultura genera más beneficios que la industria del automóvil, por ejemplo.
y genera más puestos de trabajo también. Y en Alemania, una vez que te jubilas, se considera que la hacienda pública se enriquece con la percepción de los ingresos por retención de IRPF de las actividades que puedes desarrollar al margen de tu pensión. Deberíamos de estar apoyándolos a que estén dando charlas, a que sigan creando, a que sigan pudiendo vivir de lo que es su trabajo. Creo que no se valora el trabajo de los mayores aquí en España, pero pienso que es un problema cultural desde la base, ¿no? Parece que el mayor sobra, en vez de tenerlo para que nos dé consejos como en otras culturas, pues es como que no, este ya sobra, ya es mayor, a la que se vaya a jugar al ajedrez, ¿no? En vez de seguir creando. Con esta medida lo que se está consiguiendo es que la gente mayor deje de crear y se esté perdiendo el talento que aportan a la sociedad. Luis Buñuel dirigió varias de sus películas más famosas y más prestigiosas con más de 65 años. Hubiéramos perdido al Picasso de los últimos años y a su gran obra del rayo que no cesa o de las tauromaquias de última época. Hubiéramos perdido al Chillida que montó el Chillida Leku. El autor más importante de música española en el siglo XX fue el maestro Rodrigo. Con 82 años estrenó en el Albert Hall londinense el Divertimento para orquesta y violonchelo. Hoy, en España, eso no es posible. Tengo 65 años y me acabo de jubilar. Es un trabajo por acumulación que de alguna forma adquieres la madurez a través de todas esas conexiones que se te van asociando dentro de ti. Eso de decir que usted ya tiene esa edad, ya váyase a su casa. La sociedad pierde un montón de cosas. ¿Qué pierde? Pierde la experiencia, pero es una experiencia no solamente de vida, que es muy importante sino también una experiencia ética. No olvidemos que todo creador, en el fondo, está haciendo una apuesta ética. Y si eso se le quita a una sociedad como la nuestra, donde hay una deficiencia ética, se le está quitando una razón de ser. Hemos creado la plataforma Seguir Creando por un sistema de autodefensa colectivo. Es la primera vez en la historia de España que todos los creadores estamos juntos contra una injusticia. En Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Portugal, en Italia, es plena la compatibilidad entre la percepción de la pensión y la percepción de derechos de autor. 65 es la edad que pronto me va a venir a mí, que es cuando los españoles nos tenemos que jubilar. Un músico no se puede jubilar nunca. ¿A qué punto he llegado? A que quieren secarme la hoja seca, pero yo voy a seguir plantando muchos árboles y muchas cosas vivas y nuevas. Este año cumplo 74 años. Voy al estudio y voy a trabajar todos los días. Me parecería increíble que mi familia me viera como un individuo que ha cesado en su actividad creativa. Me dirían, oye, ¿te has vuelto loco? ¿No? ¿Qué te pasa? Nosotros no estamos haciendo nada que no sea algo colectivo con todos los jubilados que quieran y sientan fuerzas para seguir produciendo bien para su país. Algún día todos seremos mayores. Algún día a todos se nos cortarán las alas. Debemos evitarlo, debemos apoyar ahora que estamos a tiempo.